Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Buen día, doctora. Bueno, entonces como ya les dije, estamos en la unidad en lo que es la relación médico-paciente. Sí, y una parte importante es la comunicación. Ayer dijimos que necesitábamos un receptor, un emisor, un mensaje, ¿no? Ustedes me dijeron que creían que era la comunicación y llegamos a la conclusión que es un intercambio de conocimientos y vivencias entre las personas que se realiza a través de distintos lenguajes. Y el problema acá a veces es el lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje vamos a utilizar con nuestros pacientes? Porque todo esto lo que estamos viendo, si bien lo podemos aplicar en la vida diaria, en nuestras familias, es para poder aplicarlo como médicos, ¿no? El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, y todo dentro de qué contexto que estamos ahora, que estamos viviendo, que están ustedes estudiando medicina. Es el de la pandemia, ¿no? En el que aparecen más enfermedades y sabrá Dios qué otros virus vendrán después cuando ustedes estén ejerciendo. Entonces quedamos que los elementos de la comunicación eran estos, ¿no? El emisor, el receptor, tiene que haber una codificación, un medio, un canal, un vehículo y tiene que haber una decodificación. En este sentido, es decir, que el código común sería el mismo idioma, el mismo nivel cultural. Por más que hablemos el mismo idioma, si no entendemos las costumbres que tiene la gente, no vamos a poder comunicarnos. Por ejemplo, si yo les digo qué es agua de arroz, a ver, ¿qué es el agua de arroz? ¿Cómo dijo, doctora? ¿Qué es agua El de agua que arroz? sale del arroz. ¿Cómo se hace el agua de arroz, doctores? Se pone arroz Arroz y agua. y agua. ¿Y para qué se usa? ¿Eso nomás es el agua de arroz? Mm, Bueno, también se usa como tratamiento para pacientes que están con diarrea, ¿no? También Claro, como una forma de hidratación. porque si estamos con pacientes que tienen niños con diarrea y les dicen, no, agüita de arroz les vas a dar. ¿Qué es el agua de arroz? ¿Será que es agua y arroz solamente? Entonces No, hay que tenemos, hacer hervir el agua con arroz. claro, se hace cocer, Y pero se pone canela, se pone azúcar, no voy a poner sal, y se pone más agua que arroz. Y esa agüita que sale, cuando ya está cocido el arroz, eso es lo que les dan a los niños. Entonces, si yo no entiendo cómo se hace algo que está en su nivel cultural, no les voy a entender ni les voy a poder explicar. Sí, les dicen galletas María. ¿Qué son las galletas María? Comida. Son galletas de maicena, ¿no? Y recetan también o dicen, le he dado esto, doctor. Ahora, ¿será que ellos nos van a entender o dependiendo de dónde estamos, ¿no? Para empezar, ustedes van a ir a hacer sus... ¿Dónde aprendemos medicina? Es en el campo, es con nuestros pacientes del campo. Ustedes van a ir a hacer su campo, su rotación y se van a encontrar que la gente no tiene cocina, que la gente no tiene gas, que la gente cocina a leña. Y con lo que tiene tenemos que poder ayudarles, ¿no? A que puedan tratarse. Entonces, ahí va el nivel cultural. Ahora, si es que tienen la suerte y van a rotar a Los Olivos, Los Ángeles, bueno, ahí recetarán Gatorade, Powerade, ¿no? Dependiendo de la marca, también del medicamento. Entonces, para que nos puedan entender, tenemos nosotros también que ponernos ese nivel cultural. Ahora, para mis amigos brasileros, no sé si ustedes van a venir acá a hacer prácticas,
¿no? Entonces ahí es un poco más chocante, como que no entienden. Quienes les ayudan quizás un poco son sus mismos compañeros de acá de Cochabamba, ¿no? A que puedan entender a los pacientes, a que puedan entender la parte cultural y tenemos que respetar también. Tienen algunas tradiciones o tienen algunas creencias que si no se les hace sus ritos o no se les hace lo que ellos piden, entonces puede haber problemas legales, ¿no? Ahora, por ejemplo, el hidróxido de cloro, ¿para qué están utilizando? Para el COVID, pues. Para el COVID, ¿sí? Entonces yo les digo, actualmente hay este problema. Como médicos no podemos creer esas cosas, no es lógico. No sabemos qué es la bandina y qué es para desinfectar, pero hacer entender eso a nuestros pacientes es complicado, a las familias de los pacientes, porque los pacientes ya están inconscientes, pero solicitan a los hospitales de que se les pueda dar como tratamiento, incluso en una terapia intensiva. Y si es un nivel cultural, no se puede negar dentro de lo legal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una junta médica en la que está el dirección, los comités, el jefe de terapia, los médicos tratantes y la familia solicita. Si están de acuerdo, dependiendo de las consecuencias que vaya a tener, la familia tiene que asumir. Y por solicitud de la familia. No se les puede negar. Es más, se les ha colocado a algunos pacientes, pero ellos se traen su enfermera o su médico que coloque, ¿no? Que les pueda administrar, que les pueda dar, dentro de lo que sea posible. Creo que células madre igual hubo un problema sobre eso. Entonces era el hospital que tenía que aceptar este nivel cultural ante la desesperación de la familia. ¿Qué harían ustedes? Dentro de lo legal se tiene que aceptar. Es lo que solicita. A ver, otro ejemplo de nivel cultural. Obviamente los pacientes se murieron, ¿no? Igual la mayoría se muere en terapia intensiva. Pero la familia quedó más tranquila pensando que se hizo todo lo que hasta ellos dijeron, se hizo todo lo posible, todo lo humanamente y no humanamente posible se hizo, igual fallecen los pacientes. Entonces, dentro del nivel cultural, escucharon hablar sobre el parto tradicional, el parto intercultural. Sí, Sí, incluso es muy común en Europa, ¿no? Se meten a piscinas, lo tienen en su casa, tienen atención con parteras, en la comodidad de su hogar, porque muchas mujeres no quieren ir a una mesa de ginecología normal, ¿no? Una sala de partos, tienen miedo. Entonces, ¿y será lo mismo acá en Bolivia? No, tenemos que entender que no. Incluso los que van a ir a campo van a ver que van a tener que atender eh, el parto en diferentes posiciones, como quiera la señora, se agarran de un árbol, incluso se mantean, eso está contraindicado, pero tenemos que tratar de entender ese nivel cultural para poder entender. Si viene y dice, ay, sí, estoy embarazada, es que me he manteado. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Y qué harían? Me he manteado, Me he manteado, eso dice, me he manteado. Y está embarazada. que se puso mucha. Ah, yo pensé que se ponía mucha manta. No, estamos hablando de un parto, de una mujer embarazada. Y con 8 meses. Me he manteado. Vienen así, ¿qué ha pasado? Me he manteado. El que se le rompió la Que, bolsa. Buena bolsa. que sea, que ha ayudado, digamos, a que el bebé se esté en buena posición para que pueda nacer, algo así. Creo que lo Eso es lo mantean que para ellos, que... eso es lo que ellos Eso. creen, doctora. Eso que ellos creen. ¿No? Le colocan a la mujer embarazada sobre una manta y entre 2 o 3 personas la mueven.
según ellos, para que la cabecita descienda. Pero se ha visto más contraindicaciones, ¿no? A veces aceleran el proceso de parto y los llevan a cesárea. No quieren esperar, es que dicen, es que me dolía, eso me ha aliviado, me han manteado. Es una práctica muy común, ¿no? En nuestra cultura, nuestras señoras, nuestras pacientes, que no siempre son de pollera, más si son de pollera, ¿no? Se han manteado, se han hecho y como médicos generales nos va a tocar atender pacientes. Y tenemos que entender, ¿no? Esos términos que ellos hablan. Entonces, por más que hablemos el mismo idioma, si no entendemos lo que ellos nos quieren decir, sí, mi bebé está con diarrea, agüita de arroz nomás le he dado, doctor. Entonces podemos entender que no le ha hecho daño, que tal vez sí le ha hecho bien el agua de arroz, un poco ha parado, pero sigue la temperatura, sigue la fiebre. Entonces tenemos que ver si es un proceso infeccioso, si es un protozoario, o si es una bacteria, es un virus, ¿no? Vamos a ya dentro de la clínica poder ver qué es lo que está pasando con el bebé, ¿no? Aparte de revisarlo, pero tenemos que tener en cuenta lo que la mamá nos dice, ¿sí? Muchas veces, y esto está en la serie, se ve, ¿no? De que la mamá dice una cosa y no le creen. Dice, no, pero es que el niño está mal, no, no está bien, porque mi hijo no es así, está tranquilo y mi hijo es totalmente inquieto. Entonces, no escuchamos dentro de la comunicación, acá hay un canal o vehículo que dice que nos ayuda a que nosotros podamos comunicarnos y escuchar, y es el tema que vamos a llevar después, es la escucha. Entonces, si no podemos entender lo que está diciendo, vamos a tener problemas, ¿sí? Más si nos habla en quechua. Ahora, dentro de las funciones del lenguaje, la comunicación, ¿cómo va a ser? Hay diferentes tipos de comunicación, ¿no? La comunicación con el paciente en un primer nivel de atención, ¿sí? La comunicación directa que hay en una consulta, ¿no? Donde el paciente todavía está estable, donde el paciente puede expresarse, donde el paciente necesita ser escuchado, ¿sí? Y hay diferentes funciones, les decía, el paciente puede ser emotivo, expresivo, a veces vienen y lloran las señoras, lloran los pacientes. Y dicen, ¿no? Si van a escuchar o hablen ustedes con sus abuelitas, a veces el doctor, y con solo hablar con el doctor ya me he sanado, ya me he curado, porque viene este factor de ansiedad, de depresión que en el caso de las mamás, ahora que viene el Día de la Madre, nadie se acuerda, pues nadie pregunta cómo está su mamá. Y la mamá siempre va a decir que está bien, hasta que va al doctor, ¿no? Y el doctor es el que va viendo como médico y de acuerdo a la edad qué problemas puede tener la paciente, ¿no? Escuchando su sintomatología, el motivo de consulta, qué es lo que le está pasando. Vamos viendo, entonces ahí vemos una función emotiva o expresiva del paciente, ¿no? Y tenemos que también ponernos ese nivel, ¿no? Si está mi paciente, claro que dirigiendo la consulta médica, o sea, la consulta en relación a lo que es la historia clínica que ya van a llevar, pero poder tener todos los datos que nos puedan ayudar. Es tan importante incluso desde el primer dato, que es de dónde viene, dónde vive, a qué se dedica. Necesitamos saber todos esos datos de nuestros pacientes para poder tener una historia clínica completa y tener un diagnóstico. Desde el punto de vista epidemiológico, yo veo que muchos médicos pasan de lado, ¿no? ¿De dónde viene? Directamente así, ¿qué tiene? Sí, sí, le duele, no le duele. Y es tan importante saber de dónde viene mi paciente. Es diferente si me viene de la zona sur que si me viene de la zona norte. Si tiene fiebre, por ejemplo, y viene de la zona sur, yo voy a pensar más en un dengue también cuando hace calor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más cantidad de mosquitos. Entonces, dependiendo de la clínica, del lugar de donde viene, la comunicación que exista, vamos a poder tener más datos. Y los médicos se olvidan. Incluso no tienen necesidad de preguntar. Dentro de lo que es la atención al paciente, ya tiene un primer punto de atención que es la parte de recepción, donde tengo que dejar los datos. Lo que tenemos que exigir como médicos en esta parte es que nos anoten todos los datos del paciente, ¿sí? Dónde viene, dónde vive, la dirección, el teléfono, el celular,
Es tan importante poder tener estos datos porque en algún momento vemos, y me ha pasado, de que posterior al examen o a la prueba que se le ha tomado, incluso pacientes VIH, pacientes con tuberculosis, necesito buscar al paciente. Si no lo voy a hacer directamente como médico, hay un médico que se va a encargar de hacerlo, hay un servicio, un área que tiene que buscar a ese paciente para iniciar tratamiento. En tuberculosis es así. Tenemos que encontrar al paciente para iniciar tratamiento y averiguar en su casa, es la búsqueda activa de si hay niños o hay personas mayores para iniciar directamente la quimioprofilaxis. Entonces, si no tengo los teléfonos, no tengo los números, no sé dónde vive, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso es por una falta de comunicación entre el servicio de salud y el paciente. O sea, ya no solamente estamos hablando de comunicación médico-paciente, porque no todo depende del médico, ¿no? También de que el personal restante de salud haga sus funciones, cumpla sus funciones. Como médicos, lo más que podemos hacer es que exigir, ¿no? Que si me van a pasar mi historia clínica, pásenme completa porque yo necesito saber todo de mi paciente. Y eso me ayuda a no perder tiempo en la consulta. ¿Cuántos minutos tengo para una consulta, doctores? Una consulta en un servicio, en el Viedma, por ejemplo, o en... ¿Cuánto tiempo les dan? Máximo, o sea, hay un marco referencial que son 15 minutos. ¿En 15 minutos creen que voy a poder tomar todos los datos del paciente yo sola? No, tiene que haber alguien que ya vaya tomando los datos. Y ahí ya hay algo de comunicación. Voy revisando el expediente clínico. Si ya conozco al paciente, bueno, si es una reconsulta es diferente. ¿Sí? Entonces, acá la primera consulta siempre es más larga por eso. A veces se tardan hasta media hora, ¿no? Media hora, 20 minutos. Saben que el otro paciente es una reconsulta, entonces es un poco más fácil, solo es dar tratamiento, verificar algunos signos, síntomas y bueno. Entonces puedo jugar en la consulta con una primera consulta. Ahora, si es una consulta privada, bueno, pues ahí se pueden tomar una hora también, dependiendo que tan llena sea su consulta, ¿no? Si es visita médica, ¿será que es más largo esta parte? La anamnesis, ¿cómo la van a hacer? Utilizando una función expresiva o emotiva del paciente que está internado, porque van a tener que hacer ustedes historia clínica, con COVID o sin COVID. Eso no se hace virtualmente. Entonces, sí, tenemos que tomarnos el tiempo como estudiantes. ¿Cuál es el problema que ustedes van a encontrar? Y se van a acordar que los pacientes están tan cansados en el Viedma, en el gastro o al Salomón Klein, no sé dónde van a ir a rotar ustedes. Ay, de nuevo otro estudiante. Y se inventan datos, se inventan signos, se inventan síntomas. Algunos pacientes son así o no quieren hablar definitivamente. Ya no quieren escucharlos como estudiantes. Y ustedes, su objetivo es tener una historia clínica para el área de semiología, por ejemplo, para que puedan aprobar la materia. Tienen que defender su paciente y tienen que haberlo revisado y todo al paciente. Si el paciente está internado en un hospital universitario, tiene la obligación de poder de colaborar. No, pero cuando ya es una clínica privada es un poco más difícil. Entonces, bueno, en la parte expresiva ahí es donde el paciente se va a comunicar de esa manera. ¿Cuándo utilizamos la función conativa o apelativa? ¿Se acuerdan el ejemplo que les estaba dando ayer? En un paro cardíaco, por ejemplo. Hola. A ver, Diego Fernando. ¿Está Diego? Bueno, aquí hay emisor y no hay receptor de los estudiantes. Voy a repetir la pregunta, por favor. Sí, doc, por favor. Ya.
Entonces, la función conativa, ¿cuándo vamos a aplicarla? Les dije ayer de que, por ejemplo, un paciente que está con un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Un paciente que puede ser nuestra empleada de nuestra casa y se desmaya. ¿Qué le tengo que decir según la AJA? Dice que, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Estás bien? ¿Responde o no responde? No responde, paso a tomar pulso, ¿no? Paso a ver si respira. Pero ahí la función va a ser conativa. ¿Qué quiere decir? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Hola. Y fuerte para que me escuche, para que responda. Si por lo menos escucha algo o entiende, va a haber una respuesta. Y si no, el paciente está en paro. ¿Qué hago? Inicio RCP. Y solicito ayuda de forma conativa también, ¿no? Por favor, ayuda, necesito ayuda, llamo a un vecino, llamo al portero, no sé con quiénes ustedes cuenten en la casa, y si no, llamo mediante el celular o el teléfono a un servicio de emergencias, ¿no? Que tenemos que tenerlo siempre marcado en la casa, ¿no? Y esto como estudiantes de medicina tienen que enseñar en su casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer si es que hay un paro? ¿O qué es lo que vamos a hacer si es que alguien se está atragantando, ¿no? Entonces, esto ya lo han llevado, supongo, en soporte básico de vida. Pero aquí lo básico es que la función es conativa, apelativa. Si estamos dentro del hospital igual, ¿no? Al residente, al interno, a veces se le habla de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar ya, sobre la marcha. A la licenciada también. Entonces, usted coloque vía, usted monitor, usted signos vitales, usted de una buena vez, RCP, por favor, o sea, también con educación, ¿no? Pedir las cosas, pero ya, sobre la marcha. Porque si no hay esta actitud del médico, si no tenemos esta actitud o este tipo de función en la comunicación, no nos van a obedecer, pero tenemos que hacerlo sabiendo lo que hacemos. Sí, una cosa es ser un resucitador certificado de la AJA y otra cosa es hacerse al que sabe resucitar. Y esto constantemente se va actualizando, ¿no? Entonces, sabiendo lo que hacemos, poder dar las órdenes, tomar el liderazgo para poder sacar del paro cardiorrespiratorio al paciente. Les digo, sacar un paciente de un paro es lo máximo, es para lo que uno estudia, no poder haber ayudado a salvar una vida in situ, en el momento. Y eso cualquiera de ustedes bien preparado lo va a poder hacer, pero desde la comunicación tiene que ser clara y precisa. Ese es un ejemplo de una función conativa. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de comunicación en el área de la medicina, ¿sí? La referencia a lo representativo. Cuando ustedes estén dando un tema de exposición, cuando me están dando acá un tema también vía virtual, entonces me tienen que mandar mensajes objetivos, neutros, impersonales, ¿sí? No tiene que haber sentimientos, opiniones, verbos, pronombres en tercera persona, el modo indicativo, ¿sí? Cuando ustedes están hablando de una patología en específico, son textos científicos, documentos, informes. Ahora lo están haciendo de forma virtual, ¿no? En clases presenciales sí les hago exponer, les hago presentar y tienen que saberse manejar, poder vocalizar adecuadamente, porque cuando llegan a internado, hay internitos que no pueden ni hablar. Tienen que leer la historia clínica, ¿no? Presentar la cama 3, decir qué es lo que tiene el paciente, qué se llama, y cuál es su motivo de consulta. Tienen que presentar al paciente y de memoria, sin leer. ¿No? Eso acuérdense, tienen que presentar y sin leer. Si conocen a su paciente de arriba a abajo, tienen que saber laboratorios, tienen que saber interconsultas, qué es lo que ha dicho el neurólogo, qué es lo que ha dicho el cirujano, cuáles son los diagnósticos, y ahí es donde se pierden, ahí es donde no practican, ¿no? Es lo que se les exige en medicina, es que no pueden, tal vez algún papelito, una ayuda, pero no pueden estar leyendo la historia clínica. Si conocen al paciente, lo han revisado, saben, tienen que darlo de memoria. ¿No? Ese es al nivel que tienen que llegar. Y ahí una cosa es dar la historia clínica, otra cosa también es dar un tema, ¿no? La revisión de casos clínicos, la revisión de trabajos de investigación que se hace, que se tiene que presentar actualizaciones normalmente en el internado, o sea, se les van a pedir. Peor si es un hospital de tercer nivel y es universitario.
Ya cuando sean médicos, cuando van a ponencias, van a exposiciones, seminarios, congresos, obviamente también, ¿no? Ahora aquí dice actas de reuniones. También tiene que estar dentro de lo que es la medicina, les dije, hay la parte investigativa, hay la parte asistencial al paciente, la parte docente y la parte de gestión hospitalaria. Quieran o no quieran, yo he conocido muchos médicos que me dicen, no, a mí me gusta atender al paciente, no me gusta, no me gusta eso de la gestión. Yo solo quiero atender pacientes y no me gusta enseñar, me aburren los chicos, me hacen renegar, no hacen sus trabajos y no, yo solo quiero atender pacientes porque ellos me pagan. Entonces, quiera sea o no, a veces uno tiene que asumir cargos, ¿sí? Y esta pandemia nos está demostrando eso como médicos. Aunque no quiera, porque el médico que estaba a cargo, el jefe que estaba a cargo entró con COVID y tengo que asumir la jefatura de cirugía, de pediatría, de patología, asumir un cargo de dirección, tengo que asumir, porque, porque nadie es irreemplazable y en algún momento nos va a tocar. Entonces, en eso tenemos que aprender de gestión hospitalaria, obviamente, ¿no? Y las actas de reuniones, los resúmenes de textos. Por ejemplo, eso para colocar el dióxido de cloro, tenemos que anotar en un acta de reunión, tiene que estar suficientemente redactada. Y no para eso vamos a estar llamando a un abogado o a alguien, no. Como médicos tenemos que vigilar, las licenciadas también hacen muy bien la parte de gestión hospitalaria, entonces manejarlo dentro de este formato, ¿no? Referencial. Que no se les olvide, por favor, la comunicación es así, ni modo, o sea, nos toca, aunque no quieran, aunque sean el mejor cirujano del mundo, si me toca ser jefe, papeles cantan, tengo que saber manejar, tengo que saber redactar. ¿Por qué? Porque son medios de comunicación que en algún momento, si está todo bien hecho, me puede evitar ir a prisión. ¿Sí? Bueno, otra función de la comunicación está la función poética, estética. Bueno, esto es ya más que todo para la parte literaria, ¿no? Que un poco en nuestra área no va. Entonces, otro contacto que tenemos nosotros es la función fática de contacto. Es cuando ya tenemos esa relación médico-paciente establecida, ¿sí? Ya está internado nuestro paciente, ya sabemos, ya salió de la cirugía y el paciente establece una relación con el médico de confianza. Entonces, directamente va a comunicarse, ¿no? Con el médico que está a cargo. Que no con todos, como les digo, a veces hay residentes, hay internos y el paciente a veces miente. Tenemos que saber cuándo está mintiendo, a quién le está mintiendo. Ahora acá, el resto de las expresiones lingüísticas es lo que les decía. El paciente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás viniendo a la consulta? Me ha manteado, estoy diarreando. ¿Qué más dicen? Se ha gomitado, ni siquiera dicen he vomitado, o sea, gomitado. ¿Qué otras cosas? O sea, tenemos que ver también de qué nivel están viniendo. Sin discriminación, tenemos que tratar de entender, ¿no? A nuestro paciente. ¿Qué quiere decir o que nos explique por qué está diciendo esa palabra? Y muchas veces ustedes se van a quedar, ¿qué me quiere decir? Y tenemos que pedir apoyo, ¿no? A veces saben, las enfermeras son las que nos van a salvar. Entonces dice, las funciones no suelen presentarse aisladas en los mensajes, suelen aparecer mezcladas. Obvio, mi historia clínica tengo que hacerla de la manera correcta mientras entiendo al paciente lo que me quiero decir, entiendo su expresión y a veces tengo que decirle, ordenarle al interno que haga algo o al estudiante. Entonces va a ir cambiando, ¿no? Las funciones de la comunicación. Sí, entonces se habla también de una función dominante y de funciones secundarias. Y aquí es donde el médico tiene que tener su característica, ¿no? De líder. El médico es el líder en el hospital. No pueden, sí, las enfermeras nos apoyan y en algún momento son las que van a dominar el hospital, pero hasta cierto punto, dependiendo cómo se maneja el médico, tiene que tener la función dominante en la comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, en un quirófano es el cirujano. Cirujano y anestesiólogo son los que mandan. Ahora, por ejemplo, si yo les pongo estos dibujos, ¿qué tipo de comunicación hay acá?
¿Mm? Aquí pareciera un residente a un interno, ¿no? Tienes que hacer todas las evoluciones. Y en la casa es la mamá, el hijo, ¿no? Debes lavar toda esa loza. Aquí más expresivo, ¿no? El paciente o acá emotivo. Entonces, a ver, les voy a poner esta imagen, les voy a subir la presentación y su tarea personal de cada uno va a ser describirme en qué consiste cada uno de estos tipos de comunicación, cuáles son las funciones, de acuerdo a lo que está. Igual esto. Ahora comprueba si lo has entendido. Dice, señala las funciones de este texto. ¿Sí? Lo voy a colar, lo voy a arreglar un mejor y también esta va a ser su tarea. ¿Eso lo vamos a presentar a la plataforma? No. Lo voy a arreglar mejor porque creo que las flechas no están tan bien hechas. O sea, para que ustedes vayan viendo que hay diferentes tipos, ¿no? De comunicación. Ahora, si hablamos de la comunicación no verbal, ¿qué les dice esto? Es un ejemplo, ¿no? Que dice comunicación no verbal entre chicas. Ellas se han dicho hola, pero se han visto todo. ¿Suele pasar o no? Sí. Sí, muchas veces. Y la comunicación entre chicos, a ver, les voy a mostrar ahorita. ¿Será que es así o no? Sí, sí. Sí. No siempre, ¿no? A veces les diré que mi esposo es más como una chica. Todo se fija. Yo soy miope y nada. Soy más como un Depende, caballo pues, cochero. de la persona. Ya. De la personalidad del paciente, ¿no? No podemos generalizar. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero no podemos generalizar. Hay cada personalidad, ustedes están viendo, estamos llevando, entonces va a variar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? El lenguaje verbal, que es del latín verbum, palabra, utiliza la palabra para comunicar y es la forma de expresión más completa que existe, ¿no? Poder comunicarnos, poder hablar. Por eso nosotros nos estamos entendiendo en clases o tratamos de que me entiendan y yo a ustedes por la palabra, ¿no? Los lenguajes no verbales no emplean la palabra, sino otros signos. ¿Cuáles? Los que ustedes utilizan ahora en su WhatsApp, los pictogramas, iconos, dibujos, números, fotografías, gestos, sonidos, los Gibson, ¿no? Los emoticones. Entonces, pero si escuchamos una sirena, por ejemplo, pasar, como el otro día que estaban trasladando los pacientes del norte a sur, del hospital sur al norte, ¿no? Los llevaron por la falta de oxígeno y eran como 30 veces que han pasado las sirenas. Y era un lenguaje no verbal, era solamente un sonido. Pero que nos decía, Dios mío, ojalá que todos esos pacientes lleguen sanos y salvos a su destino, ¿no? Entonces, imagínense la situación crítica, con solo un sonido, con solo una sirena, sabemos que tenemos que hacernos un lado que alguien está en peligro. Claro que a veces las ambulancias nos toman el pelo y están llevando papa y zanahoria, creo, a Villatunay, ¿no? Porque también son los medios de transporte para alimentación muchas veces. Pero en estos tiempos, créanme que no. Están trabajando a full, transportando pacientes para poder salvar vidas, ¿no? Y corren. Se ha visto casos también que se accidentan, ¿no? Las ambulancias. Pero bueno, el sonido ya nos dice, ¿no? El timbre de nuestra casa o el sonidito del Zoom también, ¿no? Del Teams cuando tienen que entrar a una clase virtual. Ya nos avisa, ya nos dice, ya nos comunica. Del WhatsApp también, ¿no? Que ha llegado una notificación, ¿no? Entonces, las personas nos comunicamos a través de signos que utilizamos para dar y recibir todo tipo de informaciones necesarias en la vida social. Una forma de comunicación que en muchos hospitales están en contra, otros están a favor, va a depender del médico, va a depender del residente, del interno. Dentro de lo que es lo legal, la comunicación vía telefónica y que vaya el paciente a ver el médico a ver a su paciente es lo ideal, ¿sí? O si no, comunicarnos con el médico por llamada porque podemos identificar cuándo, a qué hora y quién llamó en el hospital, ¿no?
Pero también ya se está hablando y se está manejando mucho el WhatsApp, ¿no? Los grupos de WhatsApp, y más con la pandemia, los grupos de WhatsApp de especialistas, de cirugía, de pediatría, para ir viendo los pacientes que hay o los comunicados que se van a sacar, ¿no? Los comunicados de bioseguridad, los comunicados de llamadas de atención. Entonces, la comunicación como que está más amplia. Y ya ha dado pasos enormes. Antes uno tenía que ir hasta la red de salud más cercana y llevar los informes, o tenía que llevar en persona el papelito, ir dejar. Y si no estaba la secretaria, ¿qué hacíamos? O sea, perdíamos un montón de tiempo. Hoy en día, gracias a que también se ha solicitado, ¿no? De que tenemos que comunicarnos in situ, ya nomás con los interesados, es un mensaje de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp está ahora dentro de lo que es la comunicación. Y las reuniones virtuales también, ¿no? Dentro de lo que es capacitación. Entonces, sí hay una forma de comunicarse constantemente. También los signos, ¿no? Los signos, la señal ética dentro del hospital también es una forma de comunicación. Entonces, también tenemos diferentes tipos de señales, ¿no? Para diferentes situaciones. Los no verbales, ¿cuál es la finalidad? Llegar a un receptor más amplio, tener más códigos de circulación. Ejemplo ahora, para entrar y salir de un lugar, para lavarse las manos, no hace falta que alguien nos diga, a veces hay un aviso, una imagen que nos indica, ¿sí? Por dónde tenemos que circular, por dónde tenemos que salir. Y dentro de los verbales, aparte de la palabra y todo, tenemos el alfabeto braille, todos estos en relación a lo que es la parte verbal. Un segundito, por favor, voy a conectar, si no se va a apagar mi computadora. Entonces decimos que los códigos sustituyen la lengua oral, como la escritura, el alfabeto de los sordomudos, el morse, el braille. El signo es un elemento material, es decir, perceptible por los sentidos, que representa otro elemento, es algo en lugar de algo, ¿sí? Y aquí estamos viendo los emoticones, por ejemplo. Termina la reunión y vuelvo a enviar la invitación, por favor.